Albert Einstein, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de genialidad y pensamiento revolucionario, nació el 14 de marzo de 1879 en una pequeña ciudad del reino de Württemberg, dentro del Imperio Alemán. Su llegada al mundo no fue particularmente extraordinaria desde una perspectiva médica, pero el destino tenía preparado un camino que cambiaría para siempre la comprensión humana del universo. Su padre, Hermann Einstein, era un ingeniero y comerciante que, junto con su hermano Jacob, había fundado una empresa eléctrica que fabricaba dinamos y otros equipos eléctricos. Su madre, Pauline Koch, provenía de una familia acomodada y era conocida por su inteligencia y refinamiento cultural. Desde sus primeros años, Albert mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, una característica que permanecería con él a lo largo de toda su vida. La infancia de Einstein fue marcada por una educación que no siempre se alineaba con su forma de pensar. A los 5 años, su padre le mostró una brújula, y el niño quedó fascinado por el hecho de que la aguja siempre apuntara en la misma dirección, independientemente de cómo moviera el aparato. Esta experiencia temprana sembró las primeras semillas de su interés por las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Sin embargo, su relación con el sistema educativo formal fue complicada desde el principio. Einstein no respondía bien a la disciplina rígida y memorística que caracterizaba a las escuelas alemanas de la época. Su profesora lo describía como lento y distraído, y él mismo más tarde recordaría su infancia escolar con frustración. Esta percepción errónea de su capacidad intelectual se debía en gran parte a su manera de pensar, que era profundamente reflexiva y no se ajustaba a los moldes convencionales de aprendizaje. La familia Einstein se trasladó varias veces durante los primeros años del pequeño Albert. Primero se mudaron a Múnich, donde su padre intentaba hacer prosperar su negocio eléctrico. Allí, Albert comenzó su educación formal en una escuela católica local y posteriormente en el Luitpold Gymnasium, una escuela secundaria de élite. Fue en esta institución donde comenzaron a manifestarse las tensiones entre el estilo de aprendizaje de Einstein y el enfoque pedagógico tradicional. El joven Einstein no solo cuestionaba las autoridades establecidas, sino que también mostraba un profundo interés por temas que iban más allá del currículo escolar estándar. A los 12 años, ya estaba leyendo libros de ciencia y filosofía que estaban muy por encima de lo que se esperaba de un niño de su edad. Uno de los momentos más influyentes de su juventud ocurrió cuando tenía 13 años. Un amigo de la familia, Max Talmud, comenzó a visitar regularmente la casa de los Einstein y le introdujo al joven Albert en libros de ciencia y filosofía. Entre estos libros se encontraban Las fuerzas de la naturaleza de Aaron Bernstein, una obra que exploraba los misterios del universo de una manera accesible y fascinante. Este libro, junto con otros que Talmud le prestaba, abrió las puertas de la imaginación de Einstein hacia conceptos como la velocidad de la luz, la naturaleza del tiempo y la estructura del espacio. Estas lecturas tempranas no solo alimentaron su curiosidad científica, sino que también comenzaron a moldear su visión filosófica del mundo. A medida que avanzaba en sus estudios, Einstein comenzó a desarrollar una relación cada vez más tensa con las autoridades académicas. Su rechazo a la autoridad ciega y su tendencia a cuestionar todo lo que se representaba como verdad establecida lo convirtieron en un estudiante problemático. En 1894, cuando Einstein tenía 15 años, la situación familiar cambió drásticamente cuando su padre decidió trasladar la empresa a Milán, Italia, en busca de mejores oportunidades comerciales. Einstein se quedó temporalmente en Múnich para terminar el curso escolar, pero pronto se cansó de la rigidez del sistema educativo y abandonó la escuela antes de completar sus estudios secundarios. Esta decisión, que muchos considerarían temeraria, fue en realidad una liberación para el joven Einstein, quien finalmente podía escapar de un entorno que lo restringía intelectualmente. El joven Einstein se reunió con su familia en Italia, pero pronto comprendió que necesitaba obtener un título académico para poder ingresar a la universidad. Decidió regresar a Suiza, donde existía un sistema educativo más flexible y progresista. Se matriculó en la Escuela Cantonal de Aarau, una institución conocida por su enfoque innovador en la educación. Allí, Einstein floreció intelectualmente como nunca antes. Los profesores reconocieron su talento excepcional y lo alentaron a desarrollar sus ideas.
Fue en Aarau donde Einstein comenzó a pensar seriamente en problemas físicos fundamentales, incluyendo la naturaleza de la luz y el movimiento. Durante este periodo, también desarrolló una profunda apreciación por la música, particularmente por el violín, que se convertiría en una pasión que lo acompañaría toda su vida. En 1896, a los 17 años, Einstein se convirtió en ciudadano suizo y se matriculó en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, ETH, en Zúrich. Esta institución, conocida por su excelencia académica, representaba una nueva oportunidad para el joven físico. Sin embargo, incluso en este ambiente más propicio, Einstein mantenía su estilo independiente de aprendizaje. A menudo se saltaba clases para estudiar por su cuenta, prefiriendo los trabajos de grandes pensadores como Maxwell, Boltzmann y Mach sobre los métodos de enseñanza tradicionales. Sus profesores tenían opiniones divididas sobre él. Mientras algunos reconocían su brillantez, otros lo consideraban arrogante y poco colaborativo. El profesor Heinrich Weber, quien enseñaba física teórica, era particularmente crítico con Einstein, una actitud que tendría consecuencias importantes en el futuro del joven científico. Durante sus años en el ETH, Einstein conoció a Mileva Marić, una estudiante serbia que era una de las pocas mujeres en el programa de matemáticas y física. Mileva era brillante y ambiciosa, y compartía con Einstein una pasión por la ciencia. Su relación intelectual y personal se desarrolló durante sus años universitarios, y en 1900 se casaron en una ceremonia sencilla en Serbia. La unión de Einstein y Mileva fue inicialmente apasionada y estimulante, basada en intereses comunes y una visión compartida del mundo. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias personales y profesionales comenzarían a crear tensiones en su matrimonio. Después de graduarse en 1900, Einstein enfrentó dificultades para encontrar un puesto académico. Su reputación de ser difícil de trabajar y su tendencia a cuestionar autoridades establecidas lo convirtieron en un candidato poco atractivo para muchas instituciones. Finalmente, en 1902, consiguió un trabajo como examinador técnico en la Oficina Federal de Patentes en Berna, Suiza. Este puesto, que muchos considerarían mundano, resultó ser crucial para el desarrollo de la carrera científica de Einstein. El trabajo en la oficina de patentes le permitía mantenerse económicamente estable mientras dedicaba sus horas libres a la investigación científica. Además, el análisis de patentes relacionados con la tecnología eléctrica y la mecánica le proporcionó una comprensión práctica de los problemas técnicos que enfrentaban los ingenieros de la época. Durante sus años en Berna, Einstein formó parte de un grupo de amigos intelectuales conocido como el Círculo de Olimpia. Este grupo, que incluía a Maurice Solovine y Konrad Abish, se reunía regularmente para discutir filosofía, ciencia y literatura. Estas sesiones nocturnas de debate intelectual fueron fundamentales para el desarrollo del pensamiento de Einstein. En este ambiente informal y estimulante, podía explorar ideas radicales sin el peso de las convenciones académicas. Fue durante este periodo que Einstein comenzó a desarrollar algunas de las ideas más revolucionarias de la física moderna. El año 1905 se convertiría en el más importante de la carrera científica de Einstein, y posiblemente de toda la historia de la física. Este año, conocido como el Annus Mirabilis o Año Maravilloso, vio la publicación de 4 artículos que revolucionarían nuestra comprensión del universo. El primero de estos artículos, titulado Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz, abordaba el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que había desconcertado a los físicos durante décadas. En este trabajo, Einstein propuso que la luz no solo se comportaba como una onda, como se había creído tradicionalmente, sino también como partículas discretas, que más tarde se llamarían fotones. Esta idea, que parecía contradecir la teoría ondulatoria de la luz establecida por Maxwell, fue inicialmente recibida con escepticismo, pero eventualmente proporcionaría la base para la mecánica cuántica. El segundo artículo del año 1905, sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en líquidos estacionarios, tal como lo requiere la teoría cinética del calor, abordaba el movimiento browniano, el movimiento aleatorio de partículas microscópicas suspendidas en un fluido. Este fenómeno había sido observado por primera vez por el botánico Robert Brown en 1827, pero su causa seguía siendo un misterio.
Einstein proporcionó una explicación matemática precisa del movimiento browniano basada en la teoría atómica de la materia, ofreciendo una de las primeras pruebas concluyentes de la existencia real de los átomos. Este trabajo no solo confirmó la teoría atómica, sino que también permitió calcular el tamaño real de los átomos, algo que había sido imposible hasta ese momento. Sin embargo, los dos artículos más revolucionarios de 1905 fueron los que establecieron las bases de la teoría de la relatividad. El tercero, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, presentaba la teoría especial de la relatividad. Esta teoría desafió conceptos fundamentales que habían sido aceptados durante siglos, incluyendo la noción de que el tiempo y el espacio eran absolutos e inmutables. Einstein demostró que el tiempo y el espacio están interrelacionados y que su medición depende del estado de movimiento del observador. Una de las consecuencias más sorprendentes de esta teoría fue que nada puede viajar más rápido que la luz, y que el tiempo se dilata y la longitud se contrae a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Este trabajo también introdujo la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, que muestra la equivalencia entre masa y energía. El cuarto artículo de 1905, una breve extensión del trabajo sobre relatividad especial, derivaba la ecuación E igual a mc superíndice 2 de manera más completa. Esta ecuación, que parece simple en su forma, tiene profundas implicaciones. Demuestra que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una enorme cantidad de energía, una relación que más tarde se aplicaría en el desarrollo de la energía nuclear. Aunque Einstein no participó directamente en el proyecto Manhattan, su trabajo teórico fue fundamental para la comprensión de la energía nuclear. La recepción de estos trabajos fue inicialmente modesta. El mundo científico estaba tan acostumbrado a las teorías newtonianas que muchos físicos encontraron difícil aceptar las ideas radicales de Einstein. Sin embargo, con el tiempo, la comunidad científica comenzó a reconocer la genialidad de su trabajo. En 1909, Einstein fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Zúrich, su primera presentación pública como científico reconocido. Esta oportunidad marcó el comienzo de su carrera académica formal. En 1911, Einstein aceptó una posición como profesor ordinario en la Universidad de Praga, en lo que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Este puesto le permitió dedicarse completamente a la investigación y la enseñanza, algo que había anhelado durante sus años en la oficina de patentes. En Praga, Einstein continuó desarrollando sus ideas sobre la relatividad, especialmente en lo que respecta a la gravedad. Comenzó a sospechar que la gravedad no era simplemente una fuerza, como había propuesto Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Durante su tiempo en Praga, Einstein también comenzó a corresponderse con otros físicos prominentes, incluyendo a Max Planck, quien se convirtió en un importante defensor de su trabajo. Estas conexiones académicas fueron cruciales para la difusión de sus ideas y para establecer su reputación en la comunidad científica internacional. Además, en Praga, Einstein tuvo su primer hijo con Mileva, Hans Albert, nacido en 1904, seguido por Edward en 1910. En 1912, Einstein regresó a Suiza para aceptar una posición en el ETH de Zúrich, su alma mater. Este regreso a su lugar de formación académica fue significativo, ya que le permitió trabajar con algunos de sus antiguos profesores y colegas. En Zúrich, Einstein continuó desarrollando sus ideas sobre la relatividad general, la extensión de su teoría especial que incorporaba la gravedad. Este trabajo requería matemáticas avanzadas, especialmente el cálculo tensorial, un área en la que Einstein no era experto. Afortunadamente, contaba con la ayuda de su amigo Marcel Grossmann, un matemático que le introdujo en las complejas matemáticas de la geometría diferencial. El desarrollo de la teoría general de la relatividad fue un proceso laborioso que tomó varios años. Einstein tuvo que aprender nuevas matemáticas y desarrollar nuevas formas de pensar sobre el espacio y el tiempo. La teoría general de la relatividad propuso que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Esta idea revolucionaria implicaba que objetos masivos como el Sol deformaban el tejido del espacio-tiempo y que esta deformación era lo que percibimos como gravedad. En 1914, Einstein fue invitado a trasladarse a Berlín para ocupar una posición prestigiosa en la Academia Prusiana de Ciencias. Esta mudanza representó un importante avance en su carrera académica, ya que Berlín era uno de los centros más importantes de la física en ese momento. En Berlín, Einstein trabajó en estrecha colaboración con científicos de primer nivel, incluyendo a Max Planck y Walter Nernst. También se separó temporalmente de Mileva y sus hijos, quienes permanecieron en Zúrich. Esta separación marcó el comienzo del final de su matrimonio,
que se deterioró aún más durante los años de guerra. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, tuvo un impacto profundo en la vida de Einstein. Aunque era de origen judío, había mantenido la ciudadanía alemana suiza. Sin embargo, cuando estalló el conflicto, se encontró dividido entre su lealtad a su país de residencia y sus principios pacifistas. Einstein se opuso públicamente a la guerra y se convirtió en un activista por la paz, lo que lo convirtió en una figura controversial en Alemania. Su posición pacifista lo aisló de muchos de sus colegas alemanes, quienes apoyaban el esfuerzo de guerra. Durante la guerra, Einstein continuó trabajando en su teoría general de la relatividad, utilizando el tiempo de aislamiento para concentrarse en sus investigaciones. En 1915, finalmente completó la formulación matemática de su teoría y presentó sus ecuaciones fundamentales a la Academia Prusiana de Ciencias. Estas ecuaciones, conocidas como las ecuaciones de campo de Einstein, describen cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo. La teoría general de la relatividad no solo explicaba la gravedad de una manera nueva y elegante, sino que también hacía predicciones audaces que podían ser probadas experimentalmente. Una de las predicciones más sorprendentes de la teoría general de la relatividad fue que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol debido a la deformación del espacio-tiempo causada por la masa solar. Esta predicción podía ser probada durante un eclipse solar total, cuando la luz del Sol sería bloqueada y las estrellas cercanas al borde del disco solar serían visibles. La oportunidad para esta prueba llegó en 1919, cuando una expedición británica dirigida por Arthur Eddington observó un eclipse solar desde África Occidental y Brasil. Los resultados de la expedición de Eddington confirmaron las predicciones de Einstein con una precisión asombrosa. La noticia de esta confirmación se difundió rápidamente por todo el mundo, convirtiendo a Einstein en una celebridad internacional. Los periódicos de todo el mundo destacaron el triunfo de Einstein, y su nombre se convirtió en sinónimo de genialidad científica. Esta fama repentina fue tanto una bendición como una maldición para Einstein. Por un lado, le proporcionó una plataforma para promover sus ideas científicas y sus convicciones políticas. Por otro lado, lo convirtió en un blanco para críticas y controversias. En 1919, Einstein se divorció oficialmente de Mileva Maric, y en 1920 se casó con su prima Elsa Lowenthal, con quien había mantenido una relación durante varios años. Elsa era viuda y tenía 2 hijas, Ilse y Margot. Este matrimonio fue más estable que el anterior, aunque Einstein continuó manteniendo relaciones con otras mujeres a lo largo de su vida. Su vida personal durante este periodo fue compleja, marcada por tensiones familiares y presiones públicas. Durante la década de 1920, Einstein viajó extensamente, dando conferencias y promoviendo la ciencia y la paz. Visitó Estados Unidos, donde fue recibido como una celebridad, y también viajó a Japón, donde sus conferencias atrajeron multitudes entusiastas. En todas partes que iba, Einstein utilizaba su plataforma para hablar no solo de ciencia, sino también de temas sociales y políticos. Era un firme defensor de los derechos civiles, la libertad intelectual y la cooperación internacional. En 1921, Einstein fue galardonado con el Premio Nobel de Física, aunque no por su trabajo sobre la relatividad, que aún era considerado controversial por algunos miembros del Comité Nobel. En cambio, el premio fue otorgado por su explicación del efecto fotoeléctrico, el trabajo que había publicado en 1905. Esta decisión reflejaba la cautela del Comité Nobel ante las ideas revolucionarias de Einstein, pero también reconocía la importancia fundamental de su contribución a la física cuántica. Durante los años 20, Einstein también se involucró más profundamente en la política sionista, movido por su identidad judía y su preocupación por el futuro de los judíos en Europa. Aunque no era religioso en el sentido tradicional, sentía una fuerte conexión con el pueblo judío y apoyaba la idea de un hogar nacional judío en Palestina. Viajó a Palestina en 1923 como parte de una gira de recaudación de fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén, que estaba siendo establecida en ese momento. La vida académica de Einstein durante este periodo fue intensa. En 1920, se convirtió en director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física en Berlín, una posición que le permitió influir en la dirección de la investigación física en Alemania. También continuó desarrollando sus ideas sobre la mecánica cuántica, aunque su relación con esta nueva rama de la física fue compleja. Mientras que Einstein había hecho contribuciones fundamentales a la teoría cuántica en sus primeros trabajos, más tarde se opuso a algunas de sus interpretaciones, especialmente a la idea de que la realidad cuántica era inherentemente probabilística. Su famosa objeción, expresada en la frase «Dios no juega a los dados», reflejaba su creencia de que la física debía describir una realidad objetiva y determinista.
El ascenso del nazismo en Alemania durante la década de 1930 marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Einstein. Como judío y pacifista conocido, se convirtió en un blanco obvio para el régimen nazi. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, Einstein estaba en Estados Unidos, donde había viajado para dar una serie de conferencias. Al enterarse de la situación en Alemania, decidió no regresar. Su casa en Berlín fue saqueada por las fuerzas nazis, y sus libros y artículos fueron incluidos en las famosas quemas de libros que simbolizaban la supresión intelectual bajo el régimen nazi. Einstein renunció oficialmente a su ciudadanía alemana y se estableció permanentemente en Estados Unidos. En 1933, aceptó una posición en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, una institución creada específicamente para proporcionar un ambiente intelectual libre de las presiones políticas y administrativas de las universidades tradicionales. Este instituto se convirtió en el hogar académico de Einstein durante el resto de su vida. En Princeton, Einstein continuó trabajando en sus teorías sobre la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Había desarrollado una ambición audaz: crear una teoría del campo unificado que pudiera explicar todas las fuerzas físicas, incluyendo la gravedad y el electromagnetismo, como manifestaciones de una única realidad subyacente. Este trabajo, que ocupó gran parte de sus últimos años, fue en última instancia infructuoso, pero demostró su persistencia y su visión de una física más profunda y elegante. La Segunda Guerra Mundial presentó a Einstein con un dilema moral complejo. Aunque era un pacifista convencido, comprendía las implicaciones de la investigación nuclear alemana y temía que los nazis pudieran desarrollar armas atómicas. En 1939, junto con otros científicos, escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt advirtiendo sobre la posibilidad de construir una bomba atómica y sugiriendo que Estados Unidos debería iniciar su propio programa de investigación nuclear. Esta carta, conocida como la Carta Einstein-Roosevelt, fue un factor importante en el inicio del Proyecto Manhattan. Sin embargo, Einstein no participó directamente en el Proyecto Manhattan y más tarde expresó arrepentimiento por su papel en el inicio del programa nuclear. Cuando se enteró del uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, quedó profundamente conmocionado. Se convirtió en un activista por el control de armas nucleares y la paz mundial, utilizando su fama para promover estas causas. Fundó el Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, que buscaba educar al público sobre los peligros de las armas nucleares y promover el desarme. Durante sus años en Princeton, Einstein también se involucró en temas sociales y políticos más amplios. Apoyó activamente los derechos civiles y se opuso al macartismo de la década de 1950. Su compromiso con la justicia social y la libertad intelectual lo convirtió en una figura controvertida en Estados Unidos durante la Guerra Fría. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, mantuvo un expediente extenso sobre Einstein, sospechando erróneamente que tenía simpatías comunistas. La vida personal de Einstein durante sus años en Princeton fue relativamente tranquila en comparación con las tormentas políticas de la época. Su matrimonio con Elsa fue estable, aunque ella murió en 1936 después de una larga enfermedad. Einstein nunca se volvió a casar y pasó sus últimos años dedicados principalmente a su trabajo científico y a sus actividades políticas y sociales. En sus últimos años, Einstein continuó desarrollando sus ideas sobre la física fundamental, aunque con menos éxito que en sus días de juventud. La física había evolucionado en direcciones que a veces lo desconcertaban, especialmente en lo que respecta a la mecánica cuántica y la física de partículas. Sin embargo, su influencia en la comunidad científica seguía siendo profunda y sus ideas continuaban inspirando nuevas generaciones de físicos. Einstein también dedicó tiempo a escribir y reflexionar sobre temas filosóficos y espirituales. Desarrolló una visión del universo que combinaba la racionalidad científica con una profunda sensación de asombro ante la complejidad y belleza del cosmos. Rechazaba las religiones organizadas, pero mantenía una fe en la armonía fundamental del universo, una fe que lo guió a lo largo de toda su carrera científica. La salud de Einstein comenzó a declinar en la década de 1950. Sufrió de varios problemas médicos, incluyendo problemas cardiovasculares. Sin embargo, continuó trabajando activamente hasta casi el final de su vida. En 1955, mientras trabajaba en un discurso para una conferencia sobre derechos civiles, Einstein sufrió una hemorragia interna. Fue llevado al hospital, donde murió el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. La muerte de Einstein marcó el final de una era en la física y en la cultura intelectual en general. Su funeral fue simple y privado,
en línea con sus deseos expresados previamente. Había solicitado que su cuerpo fuera cremado para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar secreto. El legado de Einstein trasciende ampliamente sus contribuciones científicas. Sus teorías revolucionaron nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la energía y la gravedad. La teoría de la relatividad especial y general proporcionó el marco para la cosmología moderna y sentó las bases para tecnologías como el GPS, que requiere correcciones relativistas para funcionar con precisión. Su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico fue fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica, que ha revolucionado la tecnología moderna, desde los láseres hasta las computadoras cuánticas. Pero más allá de sus contribuciones científicas específicas, Einstein cambió la forma en que pensamos sobre la ciencia y el conocimiento. Demostró que la intuición y la imaginación son tan importantes como las matemáticas y los experimentos en la búsqueda del conocimiento científico. Sus famosos experimentos mentales, como el de viajar junto a un rayo de luz, mostraron cómo el pensamiento creativo puede llevar a descubrimientos revolucionarios. Einstein también influyó profundamente en la cultura popular y en la percepción pública de la ciencia. Se convirtió en un icono cultural, símbolo de la genialidad y el pensamiento independiente. Su imagen, con su característico cabello despeinado y su expresión pensativa, se ha convertido en una de las más reconocibles del siglo XX. Las citas atribuidas a Einstein, aunque a veces apócrifas, reflejan la sabiduría y el humanismo que caracterizaron su pensamiento. En el ámbito político y social, Einstein utilizó su plataforma para promover causas que consideraba justas. Su compromiso con los derechos civiles, la paz mundial y la libertad intelectual inspiró a muchas personas a utilizar su conocimiento y su influencia para el bien común. Su oposición al racismo y al totalitarismo, especialmente durante los periodos nazis y macartistas, demostró que los científicos tienen una responsabilidad moral más allá de sus descubrimientos técnicos. La influencia de Einstein en la educación científica también ha sido profunda. Sus ideas sobre la importancia de la curiosidad, la creatividad y el pensamiento independiente han influido en pedagogías científicas en todo el mundo. Muchos educadores han adoptado su enfoque de enseñanza, que enfatiza la comprensión conceptual sobre la memorización mecánica. En la física contemporánea, el trabajo de Einstein continúa siendo relevante. La búsqueda de una teoría del todo, que unifique todas las fuerzas fundamentales, sigue siendo uno de los objetivos más ambiciosos de la física teórica. Las ondas gravitacionales, predichas por la teoría general de la relatividad y detectadas por primera vez en 2015, han abierto una nueva ventana para observar el universo. Los agujeros negros, otro producto de las ecuaciones de Einstein, continúan fascinando a científicos y al público en general. La cosmología moderna, que estudia la estructura y evolución del universo, se basa fundamentalmente en las ideas de Einstein. El modelo estándar del Big Bang, que describe el origen y evolución del universo observable, utiliza las ecuaciones de campo de Einstein como su base matemática. Las observaciones recientes sobre la expansión acelerada del universo y la energía oscura han añadido nuevas dimensiones a la cosmología einsteiniana. En la tecnología moderna, las aplicaciones de la relatividad de Einstein son más comunes de lo que muchas personas se dan cuenta. Los sistemas de posicionamiento global, GPS, requieren correcciones relativistas para proporcionar precisión, ya que los satélites experimentan tanto efectos de la relatividad especial debido a su velocidad como de la relatividad general debido a la diferencia en el campo gravitacional. Los aceleradores de partículas, que son fundamentales para la investigación en física de partículas, operan bajo principios relativistas. Incluso en la medicina nuclear, las aplicaciones de la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2 son evidentes. La influencia de Einstein también se extiende a campos aparentemente no relacionados con la física. En filosofía, sus ideas sobre la naturaleza del tiempo y el espacio han influido en debates sobre la realidad y la percepción. En arte y literatura, la relatividad ha inspirado obras que exploran temas de perspectiva, tiempo y realidad. En ética, su compromiso con la responsabilidad social de los científicos ha establecido un precedente importante para la comunidad científica moderna. Finalmente, el legado de Einstein nos recuerda que la ciencia no es solo una colección de hechos y teorías, sino una forma de pensar y de interactuar con el mundo. Su vida demostró que la curiosidad intelectual, el coraje moral y la creatividad pueden llevar a descubrimientos que transforman nuestra comprensión del universo y mejoran la condición humana. En un mundo que enfrenta desafíos complejos y urgentes, desde el cambio climático hasta las pandemias globales, el ejemplo de Einstein nos recuerda la importancia de la investigación científica rigurosa, el pensamiento independiente y el compromiso con el bien común.